La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, miembro del grupo de empresas Leti, junto con sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrole, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad denominada en la tarde de hoy protección hepática. Cuando hablamos del hígado como órgano importante en la economía de nuestro organismo, sabemos que este pues, también puede enfermar y las patologías hepáticas, en especial aquellas que transcurren o pasan por el estado de hígado graso y que terminan como una cirrosis o un cáncer hepatocelular, pueden representar, según estudios consultados, una media de $7.800 en tratamiento al año y aunado a gastos adicionales de $3.700 en estudio, pueden hacer de esta una enfermedad bastante costosa. Es por ello que en términos de protección hepática nos hacemos siempre la pregunta, ¿qué tanto por ciento de estos pacientes evoluciona a cirrosis? ¿Cuál es el tiempo que toma la evolución de daño hepático? ¿Qué correlación existe entre el hígado graso no alcohólico y otras entidades clínicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, la obesidad o la dislipidemia? ¿Con qué contamos en nuestro país en la actualidad para prevenir y tratar? Estas y otras preguntas que tengan ustedes a bien hacer serán contestadas por nuestra invitada de hoy, la doctora Rosargelis Parra. La doctora Parra es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, en la ciudad de Barquisimeto, ciudad donde también realizó sus estudios de medicina interna y de gastroenterología, y actualmente se desempeña como especialista en la unidad Espíritu Santo de la Policlínica Barquisimeto de esa ciudad. Con la doctora Parra conversaremos acerca del tema protección hepática en esta actividad muy especial el día de hoy dirigida a farmacéuticos. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Les recordamos además que pueden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más agradecidos por su presencia acá. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, los dejo en la amable compañía de la doctora Rosargelis Parra. Doctora Parra, los micrófonos son suyos. Hola, buenas tardes. Complacida de acompañarlos. ¿Ya se ve en presentación? Todavía no. Ahora sí, doctora. Ok, un placer acompañarlos esta tarde. Bueno, vamos a hablar una serie de aspectos, ¿verdad?, que implican, de lo que implica la protección hepática. Y bueno, comenzamos diciendo, ¿verdad?, que esta presentación no tiene ningún conflicto de interés ni con el producto ni con el laboratorio. Y iniciamos hablando acerca de lo que es el hígado como tal, ¿verdad? El hígado, bueno, es una glándula que anatómicamente la vamos a encontrar ubicada a nivel del hipocondrio derecho, que es la más grande e importante del tubo digestivo, y cumple funciones metabólicas, las cuales son muy complejas. Tiene una forma ovoide, de color rojo parduzca, y su peso aproximado es de 2.300 a 2.400 kilogramos. Tiene una rica vascularización, que me gustaría que presten atención a esta imagen,
ya que de un 70-80% de la sangre que llega al hígado es a través de la vena porta, la cual, a la cual llega o fluye toda la sangre proveniente de los intestinos, tanto del intestino delgado como el intestino grueso. De aquí la importancia que todos esos metabolitos provenientes de los alimentos o de fármacos o alguna otra cosa, elemento que se ha consumido, siempre tiene un primer paso hepático. Y el resto de la vascularización va a estar dada en un 20-30% por lo que es la arteria aorta. Anatómicamente es un órgano que tiene múltiples células, pero el 80% está compuesto por hepatocitos y el resto por una serie de células, que de aquí la más importante es la célula estelar, que cuando es un hígado sano, en reposo, donde no hay inflamación, ella solamente actúa como un depósito de vitamina A, pero en estados de inflamación o daño hepático, ella cambia, se transforma y se activa un miofibroblasto, produciendo fibrosis hepática. Otra de las células son las células Kupffer o macrófagos, que son células que también se activan ante la presencia de un agente tipo infeccioso, bacteriano, parasitario, viral, para fagocitarlo o destruirlo, y también actúa ante agentes tumorales. La función que tiene el hígado es muy diversa. Va desde la metabolización de lípidos, como es la síntesis de colesterol y triglicéridos, metaboliza carbohidratos, produciendo glucosa y glucógeno, producción de bilis, que es importante para la digestión de alimentos, depósito de sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro y el cobre, transformación del amonio a urea, desintoxicación sanguínea, neutralizando toxinas de fármacos y hemoglobina, favorece la síntesis de factores de coagulación como fibrinógeno, protrombina, globulinas, factor antihemolítico y síntesis de proteínas como es la albúmina y lipoproteínas. Si por alguna razón el hígado se ve comprometido, van a aparecer lo que son las hepatopatías, que son las enfermedades hepáticas. Son, por lo general, son enfermedades que tienen un curso muy insidioso, inespecífico. La mayoría de los pacientes tienen un curso asintomático, lo cual hace difícil evaluar la incidencia de las mismas. Normalmente, y por mucho tiempo, las hepatopatías se clasifican según la etiología, ¿verdad? Y vemos que hay factores hereditarios, hepatitis virales, causas inmunológicas, enfermedades sistémicas que secundariamente afectan el hígado, síndrome colestásico, que es afectación de las vías biliares, hepatopatías inducidas por fármacos, causas genéticas, alcohólica, hígado graso no alcohólico, hígado agudo graso del embarazo, lesiones vasculares y tumoraciones. Aquí le traje un breve resumen de mi trabajo de grado con el cual egresé como gastroenterólogo, donde se evaluó la incidencia de las enfermedades hepáticas en la consulta de hígado aquí en el estado Lara, y encontramos que en orden de frecuencia estaba la hepatitis B, luego la hepatopatía crónica, que aquí incluye múltiples causas, luego la cirrosis hepática y la hepatitis C. En último lugar encontramos la hepatitis autoinmune. Sin embargo, siempre se ha estandarizado como dos grandes grupos de enfermedades hepáticas, causas infecciosas y no infecciosas. Entre las infecciosas entra el grupo de la hepatitis B crónica y la hepatitis C, y de las no infecciosas la hepatopatía por alcohol. A nivel mundial, las principales causas de hepatopatía son consumo crónico de alcohol y virus hepatitis, hepatopatías crónicas por virus B o C, y las menos frecuentes son las autoinmunes y metabólicas. Pero eso, si se dan cuenta, esto es para el año 2007. Recientemente se divide en dos grandes grupos en vista que la pandemia del siglo XXI es la obesidad, el cual es un gran factor de riesgo, y entra en juego dos grandes grupos, siendo el primero la enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico y la hepatitis C, porque bueno, hasta los momentos todavía hay tratamiento para controlarlo, más no existen vacunas ni todavía la cura para la hepatitis C. Ahora bien, si por alguna razón un hígado que estaba previamente sano y luego enferma, dependiendo de la etiología, sea por algo infeccioso, algo metabólico, tóxico, él pasa por una serie de etapas que van desde inflamación,
fibrosis y, dependiendo de los grados de fibrosis, avanzar a cirrosis, y un porcentaje de esos pacientes evolucionar a cáncer hepático. Como les decía, una de las fases es la inflamación, donde hay daño tisular, daño de los tejidos, que genera señales de peligro que provocan reclutamiento y activación de otras células como los neutrófilos, linfocitos, macrófagos, cuya misión es contener y eliminar el agente agresor. Otro de los procesos implicados en el daño hepático es el estrés metabólico, que comúnmente lo vemos en la ingesta de medicamentos o tóxicos como el alcohol, como es el estrés metabólico, ¿ok? Aquí normalmente ante el consumo de algún medicamento o de algún tóxico como el alcohol, él siempre pasa a través del sistema que se conoce como PES citocromo 450, y en ese metabolismo del fármaco o tóxico, él produce metabolitos intermedios que son muy tóxicos. Y el encargado de neutralizarlo es el glutatión. Pero ante una ingesta constante y muy abundante de determinado fármaco, una sobredosis del mismo, o de, por lo menos como es el alcohol, este protector se agota y se continúa produciendo estos metabolitos tóxicos, los cuales producen un gran daño. Tenemos el estrés oxidativo, ¿verdad? Donde hay un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y el antioxidante que es el glutatión, provocando muerte celular y necrosis. Una vez que ocurren esta serie de mecanismos que expliqué anteriormente y el daño se mantiene en el tiempo, aparece lo que es la fibrogénesis, que las células que les expliqué, que inicialmente ellas en reposo lo que hacen es actuar como un depósito de vitamina A, se transforman y comienzan a producir, son la síntesis de la fibra de colágeno. Entonces, ante un proceso inflamatorio persistente o recurrente, el organismo actúa en forma similar a lo que sucede con las lesiones de piel, provocando cicatrices constituidas por tejido fibroso. Las células estelares, al activarse y convertirse en fibroblastos, son las responsables de la síntesis de colágeno en el hígado. La prevalencia de fibrosis hepática en la población general fue, entre las causas más frecuentes, la enfermedad por hígado graso no alcohólico en un 62%, enfermedad hepática alcohólica 24%, la hepatitis crónica por virus C un 6% y hepatitis crónica por virus B un 4.5%. La cirrosis primaria, que tiene un componente inmunológica, fue de 1%. Los síntomas ante una enfermedad hepática pueden ser muy inespecíficos, como les dije, casi siempre son pacientes con un curso asintomático, y de estar presentes son el dolor abdominal en hipocondrio derecho, la coloración amarillenta de piel y escleras, que es la ictericia, fatiga, náuseas, prurito, astenia, inapetencia y distensión abdominal. Pero el grueso es que sea sintomático y que evidenciemos la presencia de una enfermedad hepática por hallazgo en laboratorio, sea elevación de las transaminasas, bilirrubina, gamma-glutamina transpeptidasa, disminución de las proteínas como es la albúmina, o a pacientes que como uno de los requisitos para donar sangre es el descarte, ¿verdad? El despistaje de enfermedades infecciosas como virus B y C, pacientes que salen positivos. Entonces, para llegar a un diagnóstico de la enfermedad hepática, sabemos que, bueno, nos basamos en la clínica, dependiendo si hay o no hay, están o no están presentes los síntomas. Los laboratorios, principalmente las transaminasas, la TGO, la TGP, la bilirrubina, tiempo de coagulación, proteínas, la gamma-glutamina transpeptidasa. Las imágenes, bueno, la prueba, el método ideal para evaluar el hígado, e incluso para diagnosticar hígado graso, es la ecografía, que es un método no invasivo, de fácil acceso, económico en comparación a otros estudios, y nos permiten evaluar ese grado, esa anatomía, cómo está la configuración, qué grado de fibrosis pudiese haber allí, ¿ok? O de hígado graso. La elastografía era un procedimiento que era usado mucho anteriormente para determinar el grado también de fibrosis. Es una técnica que va en desuso. Actualmente hay algo que se llama hepatoscan, que es parecido a un eco abdominal, pero ese equipo emite unas vibraciones
que permiten determinar el grado de fibrosis. Y la biopsia hepática, que por muchos años fue la prueba del gol estándar para ver qué grado de fibrosis había o si ya había cirrosis. Si bien se usó mucho, también no se usa actualmente porque, bueno, es muy invasiva, alto costo y se prefieren otras técnicas. La terapia antifibrogénica ideal, ¿verdad? Porque lo que queremos es que ese hígado que está enfermo por determinada causa no llegue a la fibrosis. Entonces la terapia ideal sería aquella donde la eliminación del acúmulo de colágeno se dé sin afectar la síntesis normal de la matriz extracelular, demostrar un buen perfil de seguridad en tratamientos prolongados y un escaso potencial hepatotóxico. La reversibilidad de la fibrogénesis va a depender de que eliminemos el agente causal, de la severidad de la hepatopatía, ya que cuando hay una enfermedad hepática muy avanzada, con cirrosis, ya en estadios muy avanzados, la probabilidad de que eso sea reversible es muy baja. Pueden pasar años, y comúnmente lo vemos, bueno, en pacientes con hepatitis B y C crónica, no avanzadas, hepatitis no alcohólica, o pacientes que también la hacen por cirugía bariátrica. Entre la terapéutica encontramos una serie de tratamientos que va dependiendo del origen de la enfermedad hepática. En los casos de que hay inflamación hepática, se puede usar esteroides en pacientes con hepatitis autoinmunes y hepatopatía alcohólica aguda. La colchicina, interleuquina 10 en la hepatitis C. Para regular la activación y proliferación de las células estelares, que son las células que ya sabemos que producen las fibras de colágeno, evitando estrés oxidativo o modulando la respuesta biológica, se usan los antioxidantes como vitamina E, la silimarina, fosfatidilcolina y la S-adenosilmetionina. También se ha propuesto inhibidor del sistema renina-angiotensina, como el candesartán, el cual enlentece la progresión de fibrosis y disminuye la expresión de receptores de fibrosis. También en pacientes, bueno, con obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, el uso de las tiazolindenonas y estatinas en enfermedad hepática no alcohólica, que es el hígado graso no alcohólico. Entonces, ¿cómo vamos a proteger nuestro hígado? Principalmente debemos comenzar por cuidar nuestra alimentación o todo aquello que podemos ingerir, ¿verdad? Evitando tóxicos como el alcohol o alimentos, medicamentos hepatotóxicos. Mantener un adecuado peso corporal. La actividad física, se dice que la actividad física es fundamental. O sea, los efectos para mejorar una enfermedad hepática, en el caso de la enfermedad hígado graso no alcohólico, por más que se haga mucha dieta, pero si no hay actividad física, no vamos a lograr la reversión. La vacunación, dirigida específicamente para el virus de la hepatitis B, que existe vacuna. El uso de preservativo para evitar contraer tanto la hepatitis B como hepatitis C. Y coadyuvantes, como hablamos de estos antioxidantes, vitamina E y silimarina. Con respecto a la silimarina, ¿verdad? Entonces sabemos que el fruto de la planta del cardo mariano, cuyo nombre científico y botánico es la Silybum marinaum, el nombre farmacopeico es Silybum mariani fructus, familia botánica Asteraceae, el nombre común es cardo lechoso y la parte utilizada es el fruto. La característica de estas plantas dice que es nativo de la región mediterránea. El cardo mariano se encuentra de forma natural en zonas cálidas y secas de Europa Central, a Asia Central, en las Américas y el sur de Australia. Se puede encontrar casualmente en una gran parte de Europa y se cultiva en Alemania, Austria y Europa Occidental. Este cultivo, la siembra se realiza en primavera, entre marzo y abril, y se requiere aproximadamente 20 kilos de semillas por hectárea, con una tasa de germinación de 80 a 90%. Ok, aquí es importante que presten atención, ya que si bien, ¿verdad?, usamos el fruto del cardo mariano, el componente, en su composición química, el principal componente es la silimarina, ¿okay?, que es el extracto del fruto. Esta a su vez se compone de 3 elementos que son 4 isómeros de silibina, silibilina,
un componente de silidianina y de la silicristina. La actividad clínica o la indicación de este fruto, este extracto del fruto, es que tiene un efecto hepatoprotector coadyuvante en el tratamiento de trastornos hepáticos por alcohol, por medicamentos y en hepatitis aguda, crónica y cirrosis. Con respecto a la farmacodinamia, actúa como antioxidante, limpiador de radicales libres y regulador de contenido intracelular de glutatión. Como estabilizante de la membrana celular y regulador de la permeabilidad, previniendo que los agentes hepatotóxicos ingresen en los hepatocitos. Como promotores de la síntesis de ARN ribosómico, estimulando la regeneración hepática, la regeneración celular. Como antifibróticos, inhibiendo la transformación de los hepatocitos estrellados en los miofibroblastos, el cual es el proceso responsable de depositar la fibra de colágeno que producen cirrosis. Se describen otros efectos antiinflamatorios, antilipoperoxidasas, inmunomoduladores y anticarcinogénicos. Con respecto a la farmacocinética, la molécula principal como tal, ¿verdad? El primer extracto, que es la silimarina, se dice que ella es insoluble en agua, lo cual al no ser insoluble en agua, al ser insoluble en agua, ella tiene una baja disponibilidad, ¿verdad? Porque va a ser muy poca la absorción. Por lo tanto, el 3 a 8% se excreta en orina, un 20-40% en bilis, la concentración en plasma va a ser variada, con una concentración promedio entre 117 y 317 nanogramos por ml, y una vida media de eliminación de 6 horas. Ahora bien, en vista de que esa primera molécula que les hablé, que es la silimarina, no es soluble, es insoluble en agua, para mejorar la biodisponibilidad del fármaco, ¿ok? Y al mejorar la biodisponibilidad vamos a tener unos mejores efectos, una mayor concentración y vamos a alcanzar el objetivo del mismo. Se crea un complejo que se llama la silibina fosfolípido, que es un fitosoma, ¿verdad? Con la finalidad de que esa molécula se vuelva soluble en agua, más fácilmente sea absorbible por las células del intestino y una mejor disponibilidad. Entonces, bueno, la hace miscible en agua y lípidos, atraviesa la membrana del enterocito, que son las células del intestino, y vamos a tener una doble función aquí por ambos, porque también vamos a tener la función de la silibina y la función del fosfolípido, que por lo general es la fosfatildilcolina, que no solamente actúa como un portador de la silibina, sino también se describe en funciones de protector y reparador de membranas celulares. Aquí en esta gráfica es que vean la diferencia de cómo es la concentración plasmática, ¿verdad? De la silibina cuando se toma en forma de silimarina, ¿verdad? Y cuando se toma en forma de fitosoma, que alcanza en un mismo periodo de horas, las concentraciones son mayores cuando se toma en forma de fitosoma. Con respecto a la seguridad, hablando acerca de la carcinogenicidad, mutagénico o teratogénico, se ha comprobado la seguridad del complejo silibina-fitosoma en estudios toxicológicos tradicionales. La toxicidad oral aguda es mayor, se observó cuando era mayor a 5.000 miligramos kilos en rata, perros y monos. Estudios de toxicidad subaguda y crónica fue segura, con dosis de 2.000 miligramos kilo para la toxicidad subaguda y de 1.000 miligramos kilo para la toxicidad crónica. No hubo alteración de enzimas que indican daño hepático ni alteración de funciones sistémicas, reproductivas y mutagénicos. Hacemos una revisión de los estudios. Vemos que ya para el año 1989, en el índice de Merck, ellos publicaron un metaanálisis donde revisan 3 estudios, de los cuales 10 recibieron silimarina, 2 silibina fosfatildilcolina y en 1 la silibina beta-ciclodestrina. Los 3 grupos se subdividieron, se dividieron a su vez en 4 grupos según la etiología. Pacientes con enfermedad hepática alcohólica crónica,
que eran 657, la mayoría ya con cirrosis hepática. Hepatitis B, 28, con hepatitis B aguda. Hepatitis C, 10 pacientes con hepatitis crónica. Y más de una etiología, eran 200 pacientes con enfermedad hepática por alcohol, algunos con hepatitis C, otros sin hepatitis C, y 20 tenían hepatitis B y C. La conclusión de este metaanálisis de Mer para el año 89 fue que el fruto de cardo mariano redujo la mortalidad por cualquier causa en pacientes con enfermedad hepática por alcohol. El grupo que recibió el cardo mariano murieron 16 de 325, que representó un 4.9%, en comparación con 28 de 332, que era un 7.4% del grupo control, que no recibió cardo mariano. Con respecto a parámetros bioquímicos hepáticos, los pacientes que recibieron el cardo mariano presentaron mejoría significativa, es decir, reducción de los niveles de bilirrubina y gamma-glutamil transpeptidasa, así como de las transaminasas. La silimarina no tuvo efecto en la hepatitis C crónica y no hubo efectos adversos en ninguno de los pacientes. En este estudio, ¿verdad? Del British Herbal Compendio, volumen 2, ellos estudiaron pacientes con hepatitis crónica por alcohol. La dosis de silimarina fue 280 a 420 miligramos y los grupos de estudios iban de 50 a 170 pacientes. Ellos demostraron que una disminución significativa de mortalidad en tratados con silimarina versus el placebo, reducción de bilirrubina, enzimas hepáticas y péptido N de colágeno tipo 3. Mejoró histología, proliferación linfocítica y peroxidación lipídica. En 60 pacientes con diabetes mellitus provocada por enfermedad hepática alcohólica, con una dosis de 600 miligramos, hubo reducción de la dosis de insulina y mejoría de la sensibilidad a insulina. Fue calificado un buen producto, un buen fármaco en el 88% de los médicos, y 1% de los pacientes presentó efectos secundarios gastrointestinales, que fue diarrea. En estudios con pacientes con virus, con hepatitis viral tipo A y B, bueno, hicieron un estudio aleatorizado, doble ciego, 57 pacientes recibieron 420 miligramos de silimarina. 40% tuvo niveles normales de bilirrubina en comparación con 11% del grupo placebo. 80% tuvo normal las transaminasas con respecto al 52% del grupo placebo. El curso de la enfermedad fue más breve en los tratados con silimarina, redujo complicaciones asociadas a la enfermedad y no hubo diferencia con respecto al desarrollo de inmunidad. También tiene evidencia en hepatitis inducidas por fármacos. En un estudio doble ciego evaluó la eficacia de silimarina en toxicidad por fármacos. 70% de pacientes con terapia crónica con psicotrópicos, que fue la fenotiazina, una dosis de 800 miligramos de silimarina por 90 días mejoró la función hepática y daño hepático por lipoperoxidación. Quise andar un poquito aquí en hígado graso, que es una de las indicaciones. Bueno, recordando que el hígado graso es una entidad muy frecuente en la actualidad, porque bueno, si estamos hablando de que la obesidad es la pandemia del siglo XXI, una de las condiciones asociadas a hígado graso es la obesidad. Se dice que tiene una prevalencia del 20 a 30%, la podemos encontrar en adultos, jóvenes y niños. Hay factores ambientales que están aquí abajo descritos, como la diabetes, síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia. Pero también hay descritos factores genéticos, como también un rol de la microbiota intestinal. Son pacientes que en su mayoría tienen un curso asintomático, puede ser un hallazgo ecográfico. La fisiopatología es acúmulo de lípidos, inflamación, y esto puede evolucionar. Un hígado graso simple se puede considerar algo benigno, ¿verdad? Y uno trata de modificar, hacer varios cambios en el estilo de vida para que eso revierta a un hígado sano. Pero de no hacerse nada al respecto, esto puede evolucionar y complicarse a lo que se llama esteatohepatitis, que se describe que del 10 al 20% de los pacientes pueden evolucionar a una esteatohepatitis, que ya es el acúmulo de grasa, el acúmulo de
de lípidos mayor al 5% del peso del hígado, pero también hay inflamación y se elevan las transaminasas. Y de este grupo es muy variado. Hay estudios que dicen que del 3 al 5% y hasta un 22% pueden evolucionar a cirrosis en un periodo de 1 a 2 décadas. ¿Ok? Es una condición más comúnmente encontrada en hombres, en el sexo masculino. En la mujer se voltea, la balanza se invierte después de la menopausia. Y el tratamiento fundamental son los cambios en el estilo de vida, como es la alimentación y la actividad física. Como les dije anteriormente, por mucha régimen dietético que se haga, si no se asocia a la actividad física, es difícil la reversión del hígado graso. Y bueno, aquí traje un trabajo donde se relaciona pues, el uso de la silimarina en el tratamiento de hígado graso. Ellos encontraron aquí en 59 pacientes con hígado graso no alcohólica sin causa evidente, o 26 pacientes asociados a hepatitis C con diagnóstico de hígado graso por ultrasonido, buscó evaluar el efecto en el daño hepático, los efectos mecanismo patogénico y marcadores de fibrosis. La intervención fue la administración de 4 cápsulas al día. Cada una contenía 94 miligramos de silibina, 194 de fosfatilicolina y 90 miligramos de vitamina E. Durante 6 meses seguidos, de 6 meses sin tratamiento. No se reportaron efectos adversos graves o leves, sin pérdidas en el seguimiento. En el grupo A se encontró disminución significativa en el grado de esteatosis por ultrasonido y los niveles enzimáticos, la hiperinsulinemia y los índices de fibrosis mejoraron en los pacientes tratados. ¿Okay? Entonces, con respecto al hígado graso, como les dije, el efecto de la silibina se dice que, bueno, lleva a una disminución de niveles de transaminasa, de triglicéridos, y también se observa que después del tratamiento vemos cambios ecográficos con reversión del hígado graso y que es efectivo tanto en hígado graso visto en adultos, niños y adolescentes. Otra de las indicaciones o la justificación terapéutica de la silibina era el uso como complemento en la quimioterapia en pacientes que recibieron la silibina en comparación con el grupo placebo. Se vio que la elevación de transaminasas y bilirrubina fue menor. También en la sobrecarga de hierro genética, que es la hemocromatosis o la sobrecarga de hierro hepática como secuela de transfusiones sanguíneas, que es una condición que puede generar inflamación, fibrosis y cirrosis, el uso de la silimarina disminuyó los parámetros para estas complicaciones. Gracias. Cuiden su hígado, cuiden su salud. Excelente conferencia, doctora Rosargelis. Le agradezco mucho su participación. Vamos a, luego de, bueno, develado pues ya el nombre comercial de nuestra molécula, hacerles algunas preguntas que pueden ser de interés para el público asistente, recordándoles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Por aquí, por el privado, tenemos una primera pregunta donde nos dicen que siendo indiscutible el importante papel que tiene un órgano como el hígado en la fisiología del ser humano, pues todas esas funciones que él describió usted muy bien, en este sentido nos podría comentar el impacto que en términos económicos y de sociosanitarios pues suponen las enfermedades hepáticas.
Bueno, o sea, una enfermedad hepática efectivamente tiene un impacto negativo tanto en el individuo como en la sociedad, ¿verdad? Más cuando hablamos ya de enfermedades muy avanzadas, ¿verdad? Como es la cirrosis, ya que son pacientes que tienden a aislarse, ¿ok? O a asociarse a otros trastornos como ansiedad o depresión. Económicamente, también un impacto negativo. La misma enfermedad también reduce la capacidad económica del paciente, ¿verdad? Son pacientes que se van a limitar, menor productividad, no trabajan, menor capacidad laboral. Y económicamente también tiene otro impacto negativo, ya que, bueno, el alto costo de los medicamentos, de los controles, los exámenes, todo eso implica un gasto económico. Ok, muy bien. Bueno, sí, de verdad que es un gran impacto. En términos de lo que usted mencionaba, que una de las indicaciones de este producto, que es el hígado graso, la enfermedad por hígado graso no alcohólico, ¿todos estos pacientes evolucionan indefectiblemente hacia cirrosis o qué tanto por ciento de ellos lo hace y qué tanto tiempo se puede tomar esa evolución hacia cirrosis? Ajá, eso se lo resalté ahí en la presentación, porque, como les dije, el hígado graso simple, que es la enfermedad por hígado graso no alcohólica simple, muchas veces es un hallazgo ecográfico. O sea, en el momento que hacemos el ultrasonido, miren, tiene un hígado graso leve, moderado o severo. ¿Ok? Y eso pudiese evolucionar si obviamente no se aplican algunas medidas que principalmente van las medidas no farmacológicas, que es alimentación y actividad física. Eso puede evolucionar a un hígado graso, a una complicación que es la esteatohepatitis, ¿ok? Que es hepatitis por hígado graso. Que ahí sí, ya vamos a ver, se dice que entre el 10 al 20% evolucionan a esa etapa. Y luego de los que ya tienen esteatohepatitis, encontré en la literatura muy diferente. Unos describen que del 2 al 5% pueden evolucionar a cirrosis, ¿ok? En un periodo de 10 a 20 años. Y otro describió que hasta el 22% de los pacientes con esteatohepatitis pueden evolucionar a cirrosis, ¿ok? Igual manera, de 1 a 2 décadas. Perfecto. Y en términos precisamente de todo eso que mencionaba, esta evolución cambia si el paciente o cómo se afecta esta evolución si el paciente cursa con alguna comorbilidad como diabetes, obesidad, dislipidemia o condiciones, digamos, fisiológicas como la menopausia. ¿Cómo altera eso, la evolución de la esteatopatía? Bueno, son condiciones, o sea, el hígado graso por lo general, el paciente tiene como comorbilidades preexistentes, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia. Hay algunos casos de hígado graso donde no se identifica como una causa previa, pero si el paciente sigue manteniendo estas condiciones de diabetes, obesidad, dislipidemia, o en el caso de la mujer que se asocia a la menopausia, la evolución es mayor. ¿Ok? Y por lo general tienden a aparecer las complicaciones, que es la esteatopatitis y la cirrosis. Ok, entendido. Y ya entrando en materia acerca de la molécula como tal, eh, ¿qué supone para usted, qué beneficio supone la entrada al mercado venezolano de una molécula como esta, como silibina? Bueno, es una opción terapéutica, ¿verdad? Va a depender tanto de la disponibilidad del producto, del costo, que sea realmente asequible para el paciente. Pero es una opción, así, o sea, porque entra entre las terapias coadyuvantes para estas enfermedades. Ok, sé que usted lo mencionó en su conferencia, pero por acá nos lo pregunta uno de nuestros asistentes a la actividad, preguntando si la silibina es otro componente del cardo mariano o es un metabolito de la silimarina. Sí, sí, es un metabolito de la silimarina, pues, que Ok, tiene mejor disponibilidad, mejor absorción y bueno, en conjunto con la fosfatilicolina que hace el fitosoma, ¿verdad? Mejoramos su absorción y disponibilidad. exacto, es que precisamente
pues en relación a otras formas farmacéuticas que tal vez se conocen de este producto natural que es el extracto del carno mariano, que son conocidas por su baja biodisponibilidad, entiendo pues que el hecho de tener una galénica asociada a fosfatidilcolina como un fitosoma es lo que le ofrece una mejor biodisponibilidad al paciente y por supuesto una mejor utilidad pues de aprovechamiento de todos los beneficios que Alcanzar su efecto silibina puede ofrecer. terapéutico. Ajá, dígame. Que, o sea, favorece para alcanzar los efectos terapéuticos, por una mejor farmacodinamia. Perfecto, exacto. Y por acá también nos preguntan que si este producto tiene o qué porcentaje de eficacia conocido tiene en casos avanzados. No, eso también lo aclaré, que siempre y cuando, o sea, todas las terapias dirigidas a la antifibrogénesis se ven cuando para los pacientes tienen patologías, enfermedades hepáticas, pero que no sean muy avanzadas. ¿Ok? Ok. Entonces entendemos, porque aquí hay otra pregunta también que nos dice que si este es un tratamiento a largo plazo, entonces la respuesta sería a eso. O sea, depende, ¿cómo es? Ya sabemos que la indicación es hepatitis, hepatopatía crónica por alcohol, hígado graso o hepatitis aguda B y C. ¿Ok? Eso va a depender de la evolución del paciente, la Del tiempo de respuesta que evolución. tenga. Correcto. Muy bien. Para que, ajá, ok, ya nos la respondió con su comentario, las indicaciones aprobadas de silidina. Esta dosis de silibina varía en las diferentes situaciones de hígado graso o es una dosis estándar. No, no, la dosis estándar es 120 miligramos, ¿verdad? Pero hay dosis seguras que van desde 360 a 420 miligramos. Perfecto. Ok. Y en torno al contexto en el cual nos desenvolvemos hoy en día, ¿algún comentario acerca de enfermedad de hígado graso y COVID-19? Bueno, en el COVID, ¿verdad? Cuando ya hay un COVID moderado a severo, las pruebas hepáticas, el perfil hepático nos pueden permitir determinar si la severidad del cuadro, ¿ok? Por lo general, pacientes con un COVID leve no elevan transaminasa, pacientes con COVID moderado a severo pueden elevar transaminasa y más o menos uno con eso puede medir el pronóstico, la severidad del cuadro. Pero se puede ver sin llegar a ser severo, ¿ok? Porque en el COVID, ya cuando es moderado o severo, existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde no solamente va a estar comprometido a nivel pulmonar, sino otros órganos, que entre eso está el hígado. Y en pacientes que ya tienen una enfermedad preexistente hepática, sea por alcohol, por hígado graso, hepatitis B, hepatitis C o una enfermedad inmunológica, bueno, son pacientes inmunosuprimidos. Y como el hígado tiene sus funciones, que entre eso tiene una parte, un rol metabólico, producción de proteínas, pues ellos probablemente el COVID los afecte aún más. O el comportamiento sea de moderado a severo. Muy bien. Recordemos que este producto, dándole ya nombre y apellido, Ipagras de Laboratorios Leti, es un producto over the counter, es un producto que va a poder ser adquirido por el público pues directamente pues, de los anaqueles de la farmacia. Pero por acá uno de nuestros, digamos, participantes nos pregunta que si esa dosis debe ser indicada por el especialista o se puede tomar tal como está recomendada en la caja. Sí, como es la recomendación, pues, como es la pauta. Sin embargo, se hablan de dosis, esas dosis mínimas o máximas son las demostradas de que no causan ningún daño ni ningún efecto secundario. Perfecto. Bueno, ya por acá no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, ¿algún mensaje final, mi estimada doctora Parra, para el público presente? Bueno, que este,
Hay enfermedades hepáticas que realmente la prevención estática que aparece en el contexto de enfermedades inmunológicas, pero como les dije, las principales son hígado graso, lo que es el hígado graso y las hepatitis infecciosas y tóxicas como es por alcohol, son hepatopatías prevenibles, tanto que van desde estilos de vida saludables, una alimentación balanceada, asociar la actividad física, prevención de enfermedades como hepatitis B y C, y evitar la ingesta de tóxicos como el alcohol o también la automedicación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un gran placer, un gran gusto tenerla por acá en nuestros espacios. Gracias a La ustedes. doctora Rosa Argelis Parra, nuestra invitada de hoy, médico internista gastroenterólogo. A todos los presentes y por supuesto a la doctora, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio en la tarde de hoy. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, les recordamos también que esta actividad ha sido grabada y podrá ser disfrutada por todos ustedes a través de nuestros canales de YouTube, específicamente el canal Laboratorios Leti SAP. Estén pendientes de nuestras otras actividades de educación médica continua y de educación para la salud en general que tenemos para todos ustedes a través de nuestro canal. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, mi estimada. Y bueno, feliz tarde para todos. Gracias a ustedes. Feliz tarde.